regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y hoy es el Día Mundial de los Fertilizantes y por eso me da gusto hablar con el líder de una de las empresas más importantes en este ramo. Se trata de Yanni Canete, director general y country manager de Yara en México. ¿Cómo estás, Yanni? Buenos días. Bien, muy bien. Buenos días. Muchas gracias por llamarme aquí. Gracias por tomar la llamada. Bueno, pues lo primero es saber qué es Yara a escala global y qué es Yara en México. Muy bueno. Yara es una empresa noruega. Nació en 1905. Somos una empresa global que opera y vende en más de 160 países y somos una de las empresas líder en nutrición de planta. En específico, nuestro objetivo es ser la compañía de nutrición de plantas para el futuro. Operamos en todos los continentes. Cuanto a Américas y en específico México, estamos aquí en este país desde 1993, entonces tenemos 27 años de historia aquí y hoy tenemos 5 unidades que nos permiten suplir productos a todo el mercado mexicano. Entonces tenemos 2 en el lado Pacífico, Topolobampo y Manzanillo, y en 2 unidades en Veracruz y una en Altamira, la cual está ahora en desarrollo. Vamos a tener una nueva planta el próximo año. Tenemos soluciones para nutrición de planta para todos los cultivos. Obviamente, en caso de México, los cultivos más importantes son maíz, caña, café, aguacate, cítricos y muchos otros como hortalizas y frutales. Es una Yanni, rápida panorámica. claro. ¿Qué es un fertilizante? Es decir, todos lo sabemos, pero ¿qué compone, cómo se produce un fertilizante? Sí, un fertilizante, el papel del fertilizante es de propiciar a las plantas los nutrientes que la planta necesita para desarrollarse en salud y para tener una buena cosecha. Entonces, el fertilizante, hay varios nutrientes, los 3 principales son nitrógeno, fósforo y potasio, que son los 3 más importantes. ¿Y cuál es el papel del fertilizante? Cuando se hace una producción agrícola, obviamente las plantas toman nutrientes del suelo. Entonces, el papel del fertilizante es reemplazar los nutrientes que la planta tomó y también de integrar nutrientes que en un suelo pueden faltar. Dependiendo del suelo, a veces hay nutrientes que faltan. Por ejemplo, típicamente en México, el zinc es bajo y esto puede ser un factor limitante para un desarrollo natural de la planta y saludable. Entonces, básicamente ese es el papel del fertilizante, es el nutriente del suelo y de las plantas. Y una vez que nutrimos las plantas, los productos de la agricultura nutren a la humanidad. Entonces, es parte de la cadena alimentaria. Para poner un cultivo típico en México que ya mencionabas, el maíz, obviamente debe haber variaciones dependiendo de la zona, etcétera, pero ¿cómo entender, digamos, lo que mejora el rendimiento de una hectárea de maíz con y sin fertilizante y cuáles pueden ser esos márgenes en los que se mueve justamente y Sí, ayuda? sí, bueno, el maíz sí seguramente es el cultivo más importante en México y se encuentra en todo el país. A veces son razas diferentes y también la forma de producirlo es diferente del norte al sur. Ahora, sin fertilizantes, el impacto, el efecto en productividad puede ser bastante negativo. Para dar una idea, esto es general, pero se puede tranquilamente aplicar a maíz. Hoy, una hectárea de suelo produce comida para 5 personas en el mundo de hoy. 60 años atrás, cuando no habían las soluciones de fertilizaciones más modernas de hoy, la misma hectárea producía para solamente 2 personas. Entonces, el impacto de los fertilizantes en general, es difícil calcular en específico para maíz, es un impacto muy importante. Aproximadamente 45% de la población en el mundo hoy tiene comida en su mesa porque hay los fertilizantes que permitieron de aumentar la producción. Ahora, si no se usan, esto sí se usan fertilizantes o no se usan fertilizantes, el diferencial es grande. También hay mucha diferencia en usar una solución nutricional completa, como por ejemplo la que tenemos, y no usar fertilizantes de forma limitada o muy tradicionales. La planta es un organismo, entonces necesita de nutrición de varios nutrientes en varias fases de su desarrollo.
Entonces, cuando tú tienes una solución completa, logra nutrir la planta, permitirle un desarrollo ideal, obviamente, ojalá con las condiciones climáticas que ayuden, y se logra una muy buena producción. Nosotros, por ejemplo, nuestra solución, maíz, logra un aumento de producción alrededor del 10% en maíz comparado con una solución tradicional hecha de productos más tradicionales de mezcla físicas. Y esto es un valor importante para el agricultor, obviamente un valor económico, pero también un valor en tema de disponibilidad de alimentos, porque al final las tortillas se hacen de maíz. Y también muy importante un aspecto ambiental. Cuanto más se logra producir con la misma cantidad de suelo, cuanto menor es la huella de carbono. 11% de la huella de carbono o la emisión de gas de efecto invernadero en el mundo depende de la transformación de uso del suelo. Cuando el suelo deforesta, se usa para producción agrícola. Entonces, si yo logro aumentar la producción con el suelo que ya se usa por producción agrícola, no tengo este impacto colateral en huella de carbono, lo cual es muy positivo. Ahora, ¿cómo está México en materia de utilización de fertilizantes, por un lado, y sobre todo de su producción en términos de los insumos? En línea general, México, bueno, es difícil decir algo para del total del país, porque en México realmente tenemos un norte con características diferentes del centro y del sur, por ejemplo, intentando un poco simplificar. Ujú. Yo diría que en general lo que pasa en México es que tenemos un fenómeno de subfertilización, o sea, México, si lo comparamos con Estados Unidos, con Brasil, con Colombia, en proporción usa menos nutrientes, minerales, menos fertilizantes de otros países. Este es un primer fenómeno bastante general. Y el segundo, que creo que vale la pena comentar, es usa fertilizantes más tradicionales. Uno de los más tradicionales, por ejemplo, es la urea, lo cual es un fertilizante que se inventó en 1905 y aporta el nitrógeno. Pero hoy la planta, hoy, no siempre, la verdad, la planta necesita de varios nutrientes. Entonces, el nitrógeno es más importante, pero no es el solo que hay que aportar. Y además, los fertilizantes más tradicionales, lo que en el mercado normalmente se llaman de commodities, como por ejemplo la urea, tienen un fenómeno de volatilización, o sea, una parte de la nutrición del nitrógeno, la planta no la aprovecha, básicamente se volatiliza en el aire, hasta el 40% en un clima como el clima mexicano, que es muy, muy caliente y tropical. Entonces, yo diría que en general, para simplificar un poco la observación, es subfertilización y entonces uso menor del ideal y también forma de fertilización bastante tradicional que lleva a un aumento de productividad menor del ideal y también a un impacto en el medio ambiente comparado con soluciones más nuevas, más modernas, mayor. Por supuesto. Por último, preguntarte, Yanni, ¿cuánto están invirtiendo en la nueva planta que me contabas y cuándo estaría lista? Estamos invirtiendo entre 12 y 15 millones de dólares. La inversión la estamos haciendo ahora, básicamente. La planta empezó la construcción en febrero del año pasado. La planta estará lista al final de enero del próximo año. Entonces se trata de esperar pocos meses y estará lista para suplir básicamente la temporada que empieza entre abril y mayo y va continuando. Es una planta muy importante para nosotros porque nos permite de completar una matriz de suplemento de productos en el país con nuestras red de plantas que tenemos y porque la planta que tenemos hoy no permite de propiciar no permite la gestión del portfolio de productos de Yara en completo. Entonces no permite propiciar al 100% nuestras soluciones avanzadas a los agricultores mexicanos. Obviamente, además de esto, hay un aspecto logístico. La planta está muy bien localizada, lo cual nos permite entregas rápidas que son extremadamente importantes en alta temporada por nuestros clientes. Cuando, en el caso de los fertilizantes, es como la comida, o sea, hay que darla al momento en que la planta la necesita, no podemos esperar. Y muchas veces hay factores climáticos que influencian este momento. Entonces, la capacidad de despacho es extremadamente importante. Entonces, esta es la inversión
Y este es el paso estratégico que Yara está haciendo en México cuanto a la planta de Altamira. Pues Jan, interesantísimo platicar contigo y en este día justamente de los fertilizantes, pues hablar con uno de los jugadores clave y entender cómo funcionan. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Ahí escuchamos a Gianni Canetti, el director general y country manager de Yara en México.